pueblo como una danza, causa nacional es esperanza. Bueno, estamos acá con Adriana Serkis, física, recibida en la UBA, doctorada en el Instituto Balseiro, estudió también y trabajó en Los Álamos, el Centro de Investigación Norteamericano, donde se diseñó la primera bomba atómica. Fue la 15ª presidenta de la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Un placer, Adriana, tenerte hoy acá. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a cada compañeras, compañeros que llevan adelante este proyecto, este programa. Y bueno, un placer estar con ustedes. No, gracias a vos. Queríamos arrancar pidiéndote que nos expliques de forma sencilla, para legos, digamos, para nosotros, qué es la energía atómica, cuáles son sus usos, sus beneficios. Bueno, podemos decir que la energía atómica, como bien dice su nombre, viene de lo que se genera cuando uno puede fisionar los átomos, o sea, partir un átomo en pedazos más chiquitos, o fusionar los átomos, que es agarrar átomos pequeños y juntarlos como lo que hace el Sol, ¿sí? Lo que hace el Sol sería lo ideal. La fusión nuclear es algo que se viene prometiendo como la solución para la energía que usamos los seres humanos en el planeta Tierra, pero todavía no es viable desde el punto de vista de que realmente sacar más energía que la que se pone en esa tecnología, ¿sí? Y entonces de eso se trata. Uno aprovecha que un átomo cuando se parte, en general átomos muy grandotes, muy pesados, como ocurre con el uranio, si alguno recuerda por ahí esa tabla periódica, esa que teníamos, cuanto más abajo nos íbamos, más pesado y más grandes son los átomos. El uranio en particular, y hay otros combustibles nucleares, pero es el básico que se utiliza para fisionar. Entonces uno lo parte en pedazos más chiquitos y en esa reacción nuclear es donde se generan una gran cantidad de energía. Es bastante más complejo el proceso, pero bueno, básicamente es eso. ¿Y para qué se usa? O sea, uno lo que hace es calentar. Puede calentar agua y generar, como en cualquier máquina de vapor, energía eléctrica, o puede utilizarlo con otros fines, ¿no? O sea, dominar esa energía, y lo que sale de esa reacción puede dar muchísimos usos, como aplicaciones en medicina, aplicaciones en industrias, y bueno, y varias de las que ya se conocen. Bueno, espectacular. Nos gustaría arrancar por algo más personal ahora, igual. ¿Cómo llegaste vos a la física? ¿Cómo decidiste dedicarte a la investigación de algo tan particular, ¿no? Que parece tan lejano para el resto de las personas. Bueno, la verdad es que vengo a ser de esas niñas nerd que se juntaban a hacer experimentos y aprovechaban la rueda de la bicicleta o estaba el alconafta. En ese momento tenía escondido en el placar una pila desarmada con alcohol para ver si podía hacer funcionar una linterna y ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, mi papá era ingeniero, había algunos libros en casa, me encantaba todo lo que es la curiosidad natural de descubrir cómo funcionan las cosas. Ese era básicamente lo que me inclinó hacia lo que era la física en su momento. Y bueno, y así llegó. Y por otro lado, también descubrí mientras estaba en la facultad que yo en Buenos Aires no quería vivir, así que Bariloche era un lugar ideal donde irme a hacer el doctorado. Bueno, hermoso. ¿Y cómo llegó la energía atómica a Argentina? Es otra pregunta que nos gustaría que nos introduzca. Bien, sí, me habías contado de esto. Bueno, la energía atómica llega con la visión de Perón, como siempre, como muchas cosas acá en nuestro país, ¿no? Él había vislumbrado que realmente era un área tecnológica importante, no solo por la posibilidad de tener una matriz energética, que en ese momento no se hablaba de matriz energética, basada en poder tener algo independiente, soberano, como es desarrollar la energía nuclear, sino también como una cuestión estratégica, ¿no? Vio que en el mundo se jugaban muchas cosas cuando vos dominabas ese tipo de tecnología. Y vino un personaje llamado Richter que lo convenció de que era capaz de hacer esa fusión nuclear que todavía en el día de hoy no se puede. Y así fue donde surge el programa que le propone Richter en la isla Huemul, allá en Bariloche, y en ese momento, resultó ser un poco un fiasco, se invirtió muchísimo, se hizo un montón de cosas, pero también tuvo la lucidez de darse cuenta de que algo no funcionaba bien y de crear una comisión que fuera a evaluar lo que se hacía ahí. Entre las personas de esa comisión estaba José Balseiro, con el cual se genera el Instituto de Física frente a la isla Humol. Entonces, como apoyo para ese proyecto se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950 y después en el 55 se crea el Instituto de Física, que después lleva el nombre de Balseiro,
en este lugar que era el Centro Atómico Bariloche, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La comisión terminó teniendo 3 grandes sedes, más la sede central, más 4 regionales, más un montón de otras actividades relacionadas con todo lo que es el ciclo de combustible nuclear. O sea que hace más de 70 años que Argentina empezó el desarrollo nuclear, y se ha logrado sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es una particularidad que vemos en esta cuestión y por la cual queríamos hablar. ¿Por qué crees vos que el desarrollo nuclear argentino logró sobrevivir hasta ahora todos los cambios de coyuntura, a pesar de que se llevaron puesto un montón de otros desarrollos industriales, ¿no? Bueno, la verdad es que tuvo bastantes altibajos también, como muchos de los sectores científico-tecnológico de nuestro país, pero la verdad que se agradece que haya sido por fin un ejemplo de una política de Estado, ¿no? Una política de Estado que no debería cambiar, no importa quién sea a cargo del gobierno. Y creo que se entendió bastante bien, gracias a esto que yo te contaba, sobre, no solo del aspecto tecnológico, sino también del aspecto geopolítico y estratégico que tiene la energía nuclear y su manejo en el mundo. Y entonces creo que eso fue una de las cuestiones que también tomaron no solo personas técnicas, que además son muy orgullosas de lo que hacen, con lo cual defienden muchísimo al sector, sino también los sectores más diplomáticos. Y entonces ese rol geopolítico estratégico hizo que también cuando los nuevos gobernantes descubren cómo funciona eso y cuál es lo que atrae eso, ser parte del G20 es parte, digamos, de las cosas que se logran gracias a que tenemos esto como política de Estado. Pero bueno, esa política de Estado tiene, sí, también sus altibajos, ¿no? En los 90 estuvo a punto de ser derrumbada y de hecho creo que por eso mismo, por la misma razón que decía antes, hay muchas presiones para que el rol que tiene la energía nuclear y su conocimiento tenga estos vaivenes y tenga también momentos en los cuales disminuye y lugares donde puede florecer y crecer cuando hay políticas acordes. Perfecto. Antes de entrar más ahí en el desarrollo nacional actual, quizás nos podés ayudar a entender qué lugar en esto que decías de la geopolítica ocupa Argentina hoy en el mundo, ¿no? Si Argentina está en el G20 en parte por esta política de Estado, bueno, en términos de energía atómica argentina, ¿qué lugar eso ocupa en el mundo? Bien, el lugar que la Argentina ocupa en el mundo no tiene que ver solo con que tiene 3 centrales nucleares que generan aproximadamente el 10% de la energía eléctrica que necesitamos como país, sino el hecho de tener el conocimiento para poder tener el ciclo de combustible nuclear completo. Habrá unos 14, 15 países nada más en el mundo que tienen el dominio de estas tecnologías, o sea, de poder ser capaces desde la extracción de uranio, que no hacemos, ¿no? Porque, bueno, desde los 90 y desde que, bueno, se dijo que no era económicamente rentable, después vinieron nuevas normativas, o sea, es complejo lo de la minería de uranio, pero sería maravilloso que podamos volver a tener que no importar este material de base para el funcionamiento de las centrales, hasta la remediación final del proceso, su uso, su procesamiento, la capacidad de fabricar los combustibles, la capacidad de almacenarlos, la capacidad también de remediar donde se hizo minería. Todo eso es parte de ese ciclo de combustible nuclear y somos uno de los pocos países del mundo que tienen eso. Entonces, ese conocimiento nos pone en la situación de tener éxito, pero también de ser peligrosos. A pesar de que la Argentina y que haya habido muchas campañas tratando de sacar o necesitamos a veces desmitificar que hubo alguna vez algún proyecto que no fuera con aplicaciones pacíficas en nuestro país. Es muy importante resaltar eso, porque eso nos pone en un lugar de cierta ventaja, si querés, comparativa con otros países que quizás tienen otras ideas sobre cómo utilizar este gran potencial. Perfecto, clarísimo. Bueno, vos decías, tenemos 3 centrales nucleares, pero además se han desarrollado pequeños reactores que se usan para otras cuestiones. ¿Querés explicarnos un poco todo el desarrollo que tenemos hoy? Sí, es interesante porque cuando uno habla de reactores nucleares, tiene que distinguir 2 tipos. Hay muchas clasificaciones, pero una que es muy útil para entender cómo funciona el mundo de la energía nuclear es distinguir aquellos reactores o centrales nucleares que nos brindan esta energía eléctrica de aquellos que se llaman reactores multipropósitos o reactores de investigación que son con los que se aprende. El primero, el RA1, ¿sí? Tenemos RA1, RA2, RA3, algunos no existieron nunca, etcétera, se hizo en 1958 y todo fue porque Estados Unidos no le quiso vender uno a Argentina, que sí le vendió uno a Brasil. Entonces, gracias a eso tuvimos ingenieros argentinos que viajaron, que aprendieron, que
hicieron un poquito de ingeniería inversa y construyeron el RA1 en el Centro Atómico Constituyentes, que todavía funciona. Y eso sirve para poder aprender, ¿no? O sea, es un reactor de investigación que genera conocimiento, que permite formar profesionales. De hecho, somos la red en América Latina que tiene 5 de estos reactores y que tiene toda una red que puede enseñar a otros. Ahora, vía remota, también hay aulas virtuales en las cuales enseñamos al resto del mundo el manejo de la energía nuclear. Pero no solo sirve para enseñar y aprender, para generar nuevos desarrollos, sino que también se utilizan, como el RA3 que se encuentra en Ezeiza, para la producción de radioisótopos. El RA10 que está en construcción va a tener no solo esas capacidades multiplicadas por 10, sino también la posibilidad de irradiar materiales semiconductores, que para la industria de los teléfonos, de cualquier cosa que tengamos por ahí, es fundamental, poder irradiar el silicio y eso generar para la industria semiconductora también divisas para nuestro país, y tiene otros usos. Esos reactores los aprendió a hacer INVAP hace mucho tiempo con el RA6 que está en Bariloche, y que son los que exporta actualmente, como el que se está haciendo en este momento en Holanda, en Países Bajos. Bueno, ese es un dato que mucha gente desconocemos, ¿no? Que Argentina exporta reactores nucleares. La verdad que es un motivo de orgullo, me imagino. Sí, por supuesto, INVAP es la primera spin-off, como se diría ahora, o empresa de base tecnológica escindida de la CENEA. Es una empresa rionegrina, completamente estatal, que ganó licitaciones a nivel internacional, le ha ganado a Francia, le ha ganado a Corea con el reactor que instaló en Australia, por ejemplo, ¿no? Un reactor de estos multipropósitos, el reactor obviamente de Países Bajos que acabo de mencionar, que estaría empezando su construcción y que ganó esa licitación hace varios años, y también le ha exportado a otros países. Y bueno, la verdad que tenemos una capacidad enorme y los ingenieros nucleares, los técnicos o técnicas que se forman en general adentro de la CENEA. O sea, venimos a hacer como la gallina de los huevos de oro. Nucleoeléctrica Argentina, que es quien maneja las centrales nucleares, en los 90 se separó también de la CENEA. O sea, la CENEA era una única institución, un único organismo enorme de 6.000 personas, que se separó la NASA, se separó también la Autoridad Regulatoria Nuclear, lo cual está muy bueno porque nos da mucha credibilidad tener nuestra autoridad regulatoria por fuera de la misma institución y de todas las otras empresas que mencioné antes. Tenemos muchas más en el sector nuclear que forman un ecosistema. Y entiendo que además del RA10. RA10, que está pronto a terminarse, se encaró la construcción de un reactor modular mediano o pequeño, el CAREM. ¿Querés contarnos un poco de eso? Bien, bueno, como comentaba antes, de los dos tipos, los reactores de investigación los sabemos hacer hace bastante tiempo. El RA10 es el primero grande que está construyéndose en la Argentina, pero se sabe hacer hace mucho, pero nunca tuvimos un reactor de potencia o una central nuclear diseñada completamente en la Argentina. Eso es el proyecto CAREM, que empezó hace como muchos años la idea, pero si bien todo el mundo en el sector nuclear te dijo que alguna vez trabajó en el CAREM, porque tiene muchos años, como dije antes, la idea, recién se empezó el proyecto en sí mismo en 2012. O sea, uno piensa, 12 años es un montón. Bueno, no, para el área nuclear 12 años no es mucho, sobre todo cuando uno empieza con un proyecto nuevo. Los reactores modulares pequeños se piensan en el mundo en este momento como una de las soluciones para la transición energética y sobre todo para que nuevos países puedan incorporar la energía nuclear como energía limpia. Estos reactores modulares pequeños tienen muchas ventajas, entre ellas que la inversión inicial no sea tan gigantesca como ocurre en una central nuclear, que uno puede pensar en modularizarlos. ¿Qué significa modularizarlos? Significa tener que sus partes puedan ser construidas en un montón de lugares, tener toda una cadena de valor que puede desarrollar, en nuestro caso en particular eso es muy importante, toda la industria metalmecánica, muchas pymes que puedan ser proveedoras de esta industria y que uno después pueda armarlos en el sitio, ¿no? O sea, uno puede además tener como una pequeña industria de esto. Eso es bastante ventajoso. Pero después tiene otros mecanismos, como los mecanismos de seguridad intrínseca o seguridad pasiva, que se pueden demostrar. El CAREM es uno de los primeros que demostraría que eso puede llegar a funcionar. O sea, en una central nuclear uno tiene varias partes que están por fuera de lo que es el recipiente de presión y en este caso estarían adentro. Puede simplificar varias de las cosas y además puede adaptarse a la necesidad en lugares fuera de la red o dentro de la red eléctrica. O sea, si uno tiene como un país como la Argentina, una extensión muy grande en el cual la red eléctrica no está desarrollada en todo el país, uno cuando vive en Buenos Aires no se da cuenta de la extensión que tenemos y la necesidad que tenemos en lugares aislados, por ahí desarrollar una industria o desalinizar el agua de mar o algunas otras aplicaciones, puede diseñarlo del tamaño que necesita. El CAREM tiene 32
megawatts, cuando empiece a funcionar va a estar conectado a la red, nos va a permitir seguir aprendiendo un montón más de cosas, pero bueno, tenemos además la oportunidad de ser exportadores de esta tecnología y eso nos posiciona muy bien. Bueno, ahí introdujiste un montón de temas súper interesantes. Uno es el de la seguridad, ¿no? Después de Fukushima, del accidente de Fukushima, hubo a nivel mundial, algunos países decidieron desescalar o directamente desactivar la energía atómica y estos reactores más pequeños modulares aparecieron, que ya estaban trabajándose, pero empezaron a sonar como una variante también más segura, por esto que decías vos de la seguridad pasiva, que por ahí querés explicarnos un poquito más qué significa eso. Bueno, en realidad, después de Fukushima, después de cada gran accidente, hago un paréntesis, de todas las formas de generación de energía eléctrica, la nuclear es la que menos muertes ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. Cierro paréntesis. Mm, se entiende el miedo y el temor que produce este tipo de grandes accidentes, pero bueno, todas las normas de seguridad de ser una de las industrias más seguras que hay por todas las normas de seguridad que tiene. Más allá de eso, garantizar una un poco mejor es todavía mejor, porque lo que falló en Fukushima fue justamente los sistemas eléctricos, y entonces seguridad pasiva significa es que se te corta la luz, se corta todo absolutamente por la razón que sea. En general suelen ser fenómenos meteorológicos o cosas que estén por fuera del alcance, y aparece una especie de autoapagado, o sea, por cuestiones de gravedad cae agua que va enfriando el núcleo y entonces eso lo hace pasivo, o sea, no necesitas una energía externa para poder llegar al nivel de seguridad de que no, de que el reactor deje de funcionar, ¿no? Sería un paralelismo con los trenes, el freno del hombre muerto, ¿no? O sea, si no hay acción humana posible, de todas maneras se podría generar una medida de seguridad. Sí, me encantó, digamos, lo tomo, digamos, uno va aprendiendo, va aprendiendo de estos ejemplos y de estas analogías que a veces nos sirven para explicar este tipo de tecnologías. Perfecto. Y después decías esto de que a nivel mundial estamos posicionados bastante a la vanguardia en la producción de reactores de este tipo. De hecho, hablábamos un poco antes de empezar a filmar que en América el único que está en construcción es el nuestro y no hay tampoco en África ni en Europa, o sea, solamente ni en Oceanía, solamente en Asia y en Argentina se están construyendo reactores modulares, ¿no? Entonces, eso imagino tiene una relevancia y una oportunidad comercial que por ahí está bueno que nos expliques un poco más. Bien, si se pudiera seguir con el cronograma que teníamos el año pasado, cosa que ya no es posible, lamentablemente por la situación actual conocida, la verdad es que sí, estamos muy bien posicionados. Eso que estábamos viendo antes son los que están en construcción. Si bien hay más de 60, entre 60 y 80 proyectos en el mundo relacionados con esto que llaman, por sus siglas en inglés, SMR, Small Modular Reactors. Los que están en construcción son solamente estos, los que veían en Asia y el argentino. El resto son diseños o diseños aprobados o diseños que están planeando tener el sitio, la aprobación para poder empezar a construirse o simplemente un PowerPoint, pero que muchos se han vendido ya comercialmente, o sea, han tenido, digamos, la habilidad de poder vender el proyecto y poder juntar fondos para poder empezar la construcción, empezar las pruebas. Algunos tienen la prueba hecha del diseño o partes, etcétera, pero en construcción y tan avanzado como el nuestro, que tenía un 85% de avance en su obra civil, un 63% en total, digamos, del proyecto, es, bueno, obviamente, como decías, nos coloca en un lugar de ventaja. ¿Para cuándo planeabas vos, siendo presidenta de la CNA, que lo podíamos llegar a terminar? Y en realidad las pruebas de comienzo de puesta en marcha y estaban planeadas para 2027, fines de 2027, 2028, lo cual tenía que ser antes del 2030, porque muchos de estos otros tienen cronogramas y planes para comenzar para esa fecha. Y hoy en día solo China tiene uno funcionando en tierra, ¿no? Sí, la verdad que solo China y digamos hay varios están muy avanzados. De esos, los 6 comparativamente que estaban, es uno de Gran Bretaña, el Rolls-Royce. Después estaba el NuScale, que en Estados Unidos, que ahora está medio frenado, que invirtieron ellos, de hecho, $1.400 millones. Nosotros llevamos invertidos unos 650 más o menos, y nos faltarían unos 200 o un poco más para terminarlo. Más allá de que además tenía que ir acompañado esto con el diseño del Karen comercial, o sea, no solo el
prototipo o el primero de su clase pequeño que pudiera ser validador de muchas de las tecnologías, sino también ir formando profesionales, incorporando gente. Incorporar gente y formarla es parte de un proyecto y es la parte más importante, creo yo. Bueno, la verdad que debería ser una política que unifique al arco político, ¿no? Una cuestión que unifique al arco político, defender esto, porque nos ubica al país en un lugar de privilegio y dejarlo pasar sería, creo yo, un pecado imperdonable, ¿no? Sí, pero defender la política en este momento significa mejorar los salarios. La gente lamentablemente ya se está yendo. Del proyecto Karen renunciaron más de 30 personas ya, de 280, o sea, casi un 10% que tenemos. Y de todo el resto de la CNEA, digamos, los salarios están muchos por debajo del nivel de pobreza. Es increíble cómo gente formada, profesionales, técnicos, técnicas, ingenieros, ingenieras, doctores, doctoras en diferentes disciplinas tienen estos salarios, más allá de la gente administrativa que también tiene que acompañar y tiene formaciones particulares y específicas, algo que venimos peleando ya desde el año pasado y desde antes y que no fue revalorizado. Se jerarquizó gran parte de la carrera científica, digamos, en CONICET, no logramos que se hicieran la CNEA y en esta condición la verdad que la situación es bastante lamentable. Este era un tema que pensamos abordar un poco más adelante en la charla, pero aprovecho. Sé que quizás no te gusta la autorreferencialidad, pero saquémoslo de tu caso en particular si querés. Em, ¿Cuál es la diferencia salarial para un técnico, un científico o una científica que vaya a trabajar estos temas a Europa, a Estados Unidos o a Asia y acá? La verdad es que la diferencia es gigante, puede llegar a ser 10 veces, o sea, uno, digamos, tengo un ejemplo propio cuando volví de Estados Unidos, de ese periodo en el que estuvimos en Los Álamos, y la verdad es que en este momento esa diferencia, o sea, había mejorado entre el 2004 que yo volví, porque vengo a ser de la generación de los 90 que nos mandaron a lavar platos y que pudimos volver al país. Yo decía, bueno, nos fuimos muchos de esa generación, ya estábamos tratando de volver, pero bueno, algunos pudimos y somos un hueco y va a quedar otro hueco ahora. Y me imagino que la diferencia salarial es más o menos del estilo, por lo menos 4 o 5 veces más seguramente podrías estar cobrando en cualquier otro lado y con la desventaja que ahora lo pueden hacer sin irse del país, o sea, lo pueden hacer estando acá, pero saliéndose de nuestro sistema científico-tecnológico. Claro. O sea que hay una opción claramente patriótica, ¿no? Elegir desarrollar este tipo de proyectos en nuestro país, hay una motivación ahí que tiene que ver, me imagino, con nada, un anhelo personal, un sueño. Sí, la verdad es que, como te decía al comienzo, el sector nuclear se enorgullece mucho de lo que hace y eso nos ha salvado con sacrificios personales importantes, de mucha gente que se queda, sostiene estos proyectos por amor realmente a lo que hace, por sentir el orgullo. Pero bueno, la verdad es que a veces no alcanza cuando vos no podés pagar el alquiler a fin de mes o cuando no podés sostener lo mínimo necesario. La verdad es que el patriotismo es difícil a veces de sostener. No, está clarísimo, no alcanza si no hay una política de Estado atrás, ¿no? Pero nos parecía importante resaltar eso porque un poco el sentido de este ciclo es recuperar, ¿no? La mística de una causa, aportar humildemente, obviamente, a la recuperación de la mística de una causa nacional. Em, y en este sentido, vos mencionaste ya un par de veces la importancia de los efectos laterales, ¿no? Que tiene desarrollar un área tecnológica, ¿no? En este caso particular, la energía atómica. Em, por ahí ahondar un poquito en eso, ¿no? En cómo aporta a las pymes, a los técnicos y a las técnicas de nuestro país sostener y profundizar en el tiempo el desarrollo de una política de Estado. A mí me parece que es fundamental eso, porque tiene que ver, por un lado, con el desarrollo de capacidades con valor agregado y que eso es algo que siempre redunda, si además lo convertís en un producto exportable, en divisas para el país, en personal mejor formado, en mejores salarios, en una mejor distribución de la riqueza y poder generar que muchas pymes lleguen a calificaciones porque va acompañado con esa política de Estado que le va a permitir adquirir esa calificación de componente nuclear o no, pero que tenés siempre componentes calificados. Lo que tiene la industria esta es que es una industria muy particular
y generar toda esa cadena de valor. Y de hecho, cuando vos vas a un foro internacional y hablas de un proyecto como el CAREM, lo que te preguntan justamente es cuál es la cadena de suministro que podés garantizar si vos querés empezar a exportar eso. Ahora, poner una línea nueva de producción, si vos el año que viene no sabés si va a existir el proyecto o no, es muy difícil de sostener también, incluso para los pequeños industriales y para las grandes empresas también, ¿no? Para IMSA, por ejemplo, que es una de las empresas importantes en este sector, que estaba fabricando el recipiente de presión del CAREM, o CONUAR, que es combustibles, digamos, que es la que fabrica los combustibles nucleares de nuestro país, etcétera. Y la verdad es que es, es hermoso soñar con un país que crece basado en conocimiento, basado en desarrollo, basado en industria. Generás nuevas escuelas, o sea, la zona de Zárate, por ejemplo, por el tema de tener las centrales nucleares ahí, también las escuelas que están a su alrededor con escuelas técnicas. En Bariloche, muchos de los técnicos, técnicas de las escuelas secundarias terminan trabajando en INVAP o terminan trabajando en la comisión, pero también después tienen otros horizontes con mejores formaciones y que se van multiplicando. Son esas cadenas virtuosas y círculos que nos permiten ir en ascenso. Y no, digamos, yo no dejo de soñar en un país que pueda crecer en ese sentido. Bueno, eso me parece importantísimo porque a veces cuando se hace la ecuación se corta, ¿no? La ecuación y se mira nada más el costo y el beneficio de una foto y no de la película. Todo esto queda fuera del análisis. Em, para ir cerrando, te quería preguntar del CAREM, digamos, tomando esto que estamos hablando, ¿qué posibilidades ves vos de escalar la producción modular de reactores, tanto en términos de aportar a la energía, a la producción de electricidad para nuestro país, como de exportar tecnología y de generar seguir generando en distintos lugares del país focos de producción, de desarrollo, de investigación? El CAREM representa eso, por eso me parece que era el proyecto insignia de nuestro país. Por eso que apostamos dentro de la institución a darle un suplemento para tratar de retener gente, que nos generó mucha crisis interna. Yo a veces quisiera pedir a muchas de las trabajadoras y trabajadores la posibilidad de haber discutido esto en más profundidad. La verdad es que siento que no hubo tiempo de poder instalarlo. Y además vino con un arrastre del que cuando uno mira los números en el Ministerio de Economía dice, ah, no, pero durante la era Macri creció más que durante la época del gobierno de Alberto. Son esas verdades a medias o mentiras en realidad encubiertas, porque vos venís con un fideicomiso que tenía el proyecto y entonces todavía había fondos para que se sigan haciendo. Sin embargo, cuando nosotros iniciamos la función a cargo de la comisión, nos encontramos con 60 contratos caídos. Cada vez que uno interrumpe una de estas obras, es increíble lo que tenés que volver a poner para poder volver a reiniciarlo. Cuando uno interrumpe una obra civil, digamos, eso se sabe en todos los lugares, digamos, cuánto más caro termina siendo y cuánto tenés que invertir para que después no se vea como avance del proyecto. Sin embargo, habíamos empezado como, digamos, pasado esa curva, digamos, de abajo para poder empezar a levantar, tanto sea en formación de profesionales, tanto sea en el crecimiento de la obra y en los nuevos contratos. El sector nuclear es un ecosistema y habíamos empezado a ver las virtudes de cada una de las empresas de este ecosistema. De Nucleoeléctrica, con su conocimiento en puesta en marcha de centrales nucleares, habíamos hecho un convenio, teníamos un contrato, también con INVAP para que pueda analizar la parte comercial. Y junto con eso se había hecho todo un trabajo con la Secretaría de Asuntos Estratégicos para tratar de tener un verdadero análisis económico, tanto a nivel local como a nivel mundial. ¿Cuál era la proyección que hacen las empresas del sector energético, sobre todo del sector, si querés, de hidrocarburos, cuál era la proyección que ellos tenían, que era obviamente la más desventajosa, y aún así era un buen negocio a largo plazo, por supuesto, que a veces es difícil conseguir que quienes quieran invertir a largo plazo. Y esa inversión a largo plazo era clara que aún en el esquema más, si querés, más conservador, en el que teníamos la menor ganancia, la menor cantidad de infiltración en el mundo, etcétera, implicaba desarrollar 16 a 20 CAREMs de estos de 480, significa 4 módulos de 120, hacer 15 o 20 digamos, recipientes de presión. Eso era una cantidad de trabajo argentino gigantesca y de muchísimo valor. Por eso es que a veces esas apuestas de no interrumpir estos procesos me parecen importantes, el análisis, y basado en, no, tiene problemas técnicos. No, cualquier proyecto puede llegar a tener algún problema técnico, pero acá había habido un verdadero análisis de las soluciones A, B, C, los diferentes caminos, el análisis de riesgo, cada una de esas cosas
que creo que hay que volverlas a ponerlas en valor y esperamos que eso se pueda hacer. Adriana, te agradecemos mucho por estar acá, te agradecemos fundamentalmente por todo lo que haces por nuestro país y bueno, contás con esta casa para lo que podamos hacer en defensa de esta política pública. No, bueno, muchísimas gracias en defensa de la soberanía y la, digamos, energética argentina y tecnológica y fundamentalmente de una política que pueda ir en pos de una mejor distribución de todo eso que podemos generar. Gracias.